Hola, ¿qué tal? Continuamos con este video tutorial sobre el manejo de Microsoft Excel. De las funciones principales que tiene una hoja de cálculo es poder hacer operaciones con los números, que es para lo que principalmente fue hecho este tipo de aplicaciones. Entonces, por ejemplo, si necesitamos sumar cuánto fue de lápices durante los 6 meses, podemos escribir una fórmula que es la más usual, que es para sumar. Todas las fórmulas en Excel inician con el signo de igual y la función para hacer esa suma se llama tal cual suma, y dentro de paréntesis nos dice desde del número 1 al número 2. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, yo quiero que empiece a sumar desde la celda D3, entonces la puedo escribir directamente D3 y ya me la marca, como podemos ver, y pongo dos puntos para separar dónde quiero que termine esa suma, y sería entonces en la I3. Ya me marcó toda la zona que me dará de resultado para la suma. Cierro el paréntesis y pulso Enter. Ya con eso tengo calculado cuánto fue, de una forma muy rápida, cuánto fue en ese renglón. Voy a hacer lo mismo en la parte de la columna, es decir, sumar todo lo que fue en enero. Igual pondré suma, y en este caso sería de la D3, dos puntos, hasta la D15. Me hace por ahí la selección y le doy Enter. Ya tengo también la suma de lo que fue enero. Pero como vimos que Excel facilita el trabajo, bueno, no es necesario hacerlo así. Si yo me posiciono en esta celda y pulso dentro del menú inicio, pulso el signo de sumatoria, automáticamente me crea la función de suma. Entonces yo solamente tengo que presionar Enter y me sumará el siguiente renglón. Ahora, ahí no es todo lo que puede hacerse. Yo solamente necesito hacer la primera fórmula. En este caso voy a arrancar ya de la segunda y puedo seleccionar hasta el último artículo que yo tengo y solamente darle rellenar hacia abajo, como lo vimos, ya sea por medio del menú o con control J, y me hará la suma de cada renglón y cambiando automáticamente la fórmula para las celdas que se están sumando. Lo mismo sucederá si hago esto, entonces sería llenar hacia la derecha, que sería control D. Entonces ya tengo yo rápidamente esos cálculos. Otra de las funciones más usuales, por ejemplo, en abril yo voy a borrar la fórmula que tenemos. Si podemos ver, antes de borrarla, aquí me está poniendo que abril fueron 4,237, es lo que veo en la celda. Sin embargo, en realidad no existe ese número ahí, sino existe el resultado de la suma de todos estos. Entonces yo voy a borrar esta celda y voy a escribir otra función que se llama promedio, y funciona igual. Yo si no quiero escribir de qué celda a qué celda, una vez que abrí el paréntesis, pues también puedo hacer esto, marcar toda la zona por medio del mouse y cerrar el paréntesis. Entonces ahora me dará un promedio de lo que fue el mes de abril. Entonces también vemos que la función es diferente. ¿Cuántas funciones tiene Excel? Bueno, tiene muchísimas, algunas claro, matemáticas, otras contables, y muchas otras que sirven para una infinidad de tipos de cálculos. Yo aquí les estoy poniendo únicamente el ejemplo de lo que podría ser más usual. También tiene máximos, mínimos. Eh, entonces,
Otras ventajas de trabajar con una hoja de cálculo es que si yo cambio cualquiera de estos datos, pues los resultados se van a actualizar sin ningún problema. Por ejemplo, cambiaré este por 500 y lo cual hará modificación en este resultado y en este otro. Entonces, también facilita bastante el trabajo el poder hacer movimientos o revisiones de números sabiendo que el resultado siempre va a ser exacto y podamos continuar con alguna estrategia que estemos planeando de acuerdo al resultado que nos esté arrojando nuestra hoja de cálculo. También podemos hacer nuestras propias fórmulas. Por ejemplo, si yo quiero sumar solamente enero, marzo y mayo, lo puedo hacer así. Escribo igual y le doy clic a las celdas que quiero sumar. Por ejemplo, sería esta. Pulso el botón más, esta y doy enter. Entonces ya me hizo la suma de esos 3 meses solamente y yo acá puedo ver cuáles son las celdas que me arrojaron este resultado D3, F3 y H3. D3, F3 y H3. Lo mismo aplicaría si quiero restar. Bueno, para restar hay que poner el signo de menos. Y para dividir, bueno, se necesita la diagonal, el signo de el símbolo de la diagonal. Con eso se hace una división. Aquí sí tenemos que tener cuidado, puesto que Excel respeta las reglas matemáticas. Por ejemplo, si yo no encierro entre paréntesis la suma, primero me hará la división de F3 entre H3 y después le sumará. Entonces también aquí sí debemos respetar esa parte dependiendo lo que queramos de resultado, conocer cuáles son las prioridades de los operadores. Entonces aquí sí sería, digamos, el resultado que me pudiera arrojar sería primero la suma y después la división. Ahí está. Bueno, estas serían, digamos, las formas más simples de poder hacer cálculos con la hoja de cálculo, pero de aquí pueden partir a generar fórmulas más complejas. Como en otras aplicaciones de Windows, Excel también tiene las funciones de copiar, cortar y pegar, pero aquí con muchas más posibilidades. Por ejemplo, tenemos este renglón que lo podemos marcar y copiar, decirle la combinación de teclas Control C, que eso es igual en todas las aplicaciones de Windows y posicionarnos donde lo queremos pegar y darle Control V. Esto es muy simple y parecido a cualquier otro de los copiar y pegar de las aplicaciones, como les comento. Si nuestra columna es muy larga, podemos marcarla no solamente como hice con esta desde el 11, sino desde su cabecera, por ejemplo, aquí, y le podemos dar control C o botón derecho, copiar. Y también la podemos insertar tal cual está, por ejemplo, no solamente pegarla en un renglón en blanco, sino que también podemos hacer esto, insertar las celdas copiadas y nos repetiría, digamos, ese renglón. Lo mismo aplicaría para las columnas. Podemos marcar alguna y darle copiar y pegarla en una zona libre o insertarla en medio de los datos que ya tenemos. ¿Qué más tiene la opción copiar? Bueno, si no sabemos la diferencia entre qué es copiar y cortar, por ejemplo, yo voy a marcar este renglón y lo voy a, en lugar de decirle control C, le diré control X, que es equivalente a cortar. Entonces le doy cortar y lo posiciono donde lo quiero pegar y le doy control V o botón derecho pegar. Ahí está. ¿Qué pasó ahí? Bueno, cortar, a diferencia de copiar, bueno, quita lo que yo haya seleccionado de donde estaba y lo mueve. En realidad es mover algo de un lugar a otro.
Esa sería la diferencia entre copiar y pegar. También hay una opción aquí en Excel importante para saber y tiene que ver con los resultados de las fórmulas. Por ejemplo, si yo copio, voy a borrar estas fórmulas que se rellenaron. Si yo esta celda que tiene en realidad una fórmula y no un dato, le doy copiar, le doy control C y la pego aquí, control V, no me estoy llevando el 1437, sino la fórmula. Y el Excel además hizo el ajuste de las celdas correspondientes, si nos fijamos en la 13, ¿verdad? En el renglón 13. Entonces, ¿qué pasa si nosotros queremos el dato? Bueno, si queremos el dato, lo que tendríamos que hacer es, por ejemplo, yo quiero estos tres resultados. Yo igual le doy control C para copiar y me posiciono donde los necesito, por ejemplo, aquí. Y en lugar de darle control V o pegar, me voy a esta opción y le voy a poner pegado especial. Entonces le voy a decir que quiero los valores y le doy a aceptar. Entonces, estos tres números, a diferencia de estos tres, estos sí ya son los números reales, como podemos ver, que también les puedo dar formato de número o de moneda, eso no afecta. Entonces, es muy diferente estos tres números a estos. Si yo hago cambios dentro de estos números, los resultados se alterarán, pero acá ya no, ya quedaron como si fuera un dato fijo. ¿Qué otra opción tiene Excel para poder hacer algún trabajo? Por ejemplo, yo puedo marcar toda mi lista, bueno, hasta aquí sin los resultados, por ejemplo, aunque sí me los puedo llevar, pero para el ejemplo los voy a quitar y le voy a dar control C, la voy a copiar y la puedo pegar así tal cual está completa en otro lado. Pero también puedo hacer esto en una zona también aparte, puedo decirle pegar, pegado especial y la opción transponer. Vamos a ver, le doy a aceptar. Aquí lo que hace es hacer un pegado, pero invierte las cabeceras, como podemos ver. Ahora los meses están en la parte vertical y los artículos están en la parte horizontal. Bueno, son algunas de las posibilidades que se tienen al momento de copiar y de pegar objetos aquí dentro de el Excel. Por último, para ver lo de las fórmulas, me voy a llevar, voy a eliminar, voy a deshacer este y voy a copiar, por ejemplo, esta parte a otra hoja, a una de estas, la voy a copiar, control C, y la voy a pegar aquí. Entonces yo tengo aquí, voy a cambiarle, por ejemplo, a julio, y voy a poner que son julio, agosto y septiembre. Entonces vamos a pensar que yo aquí necesito un total. En esta parte hago la suma de las ventas de estos meses y yo puedo obtener un resultado de dos números que estén en diferente hoja. Entonces yo le pondré, por ejemplo, igual a este, le pongo más y me cambio de hoja y selecciono el segundo número y le doy enter. Ahí está. Entonces esta fórmula me dice que está sumando la celda J3 más lo que esté en la hoja 2 en la columna
F4 y ya simplemente yo podría rellenar hacia abajo y obtener esos resultados. Bueno, es una manera sencilla de sumar celdas que están en diferente hoja. Eso no sería todo. Si yo tengo abierto otro libro de Excel que no sea este, también puedo sumar dos datos que estén en diferente libro. Solamente necesito abrirlos y repetir esta operación. Si yo voy a hacer esa suma, por ejemplo, de este más el otro dato, en lugar de cambiarme de hoja, bueno, me cambio de documento, busco la hoja que yo necesito sumar y agarro el número. Entonces acá arriba, aparte de ponerme que está en otra hoja, me pondrá el nombre del documento que, que alberga ese número que yo estoy, le voy a dar enter, que yo estoy sumando. ¿Qué otra potencia tiene Excel en este caso? Que si el otro libro después lo cierro, sigue haciendo la suma, aunque esté cerrado. Bueno, podrían hacer ustedes la prueba de esto que les estoy comentando y podría ser útil en algún momento. Otras opciones muy usuales son para poder, por ejemplo, ordenar de algún modo una lista de datos que yo pueda tener. Por ejemplo, voy a ponerle aquí total y voy a seleccionar, por ejemplo, esta parte y voy a ir a la opción datos y le voy a decir ordenar. ¿Qué quiero yo saber? Aquí, bueno, son pocos, los tenemos a la vista, pero esta función sirve para muchos más datos hacia abajo, que tenga una lista miles, por ejemplo. Aquí me va a preguntar por cuál celda quiero hacer mi ordenamiento. Por ejemplo, la primera opción que yo tengo que revisar es si la cabecera existe dentro de la lista. Si no existiera la cabecera, bueno, le quito esta casilla para que no lo tome como una cabecera, sino como un dato más. Tendría yo que haber seleccionado desde aquí y no desde la cabecera. En este caso, como sí tiene una cabecera, no entrará al ordenamiento, por eso la deja fuera. Entonces, aquí lo importante es que me dice, ¿por cuál dato quieres ordenar? Bueno, yo quiero saber cuál artículo vendió más. Entonces, aquí tengo yo el total de los artículos. Entonces yo podría decirle que me haga el ordenamiento por la celda total o la J en este caso, total. Y le puedo decir de menor a mayor o de mayor a menor. Y le voy a dar a aceptar. Aquí yo recomiendo, antes de hacer esta operación, recomiendo sacarle una copia a la hoja original, puesto que al momento de darle el ordenamiento se van a mover de lugar todos los renglones y podríamos haber hecho una mala selección y podría quedar cruzada la información. Entonces, primero sería buena opción sacarle una copia a la hoja y después manipularla. Aquí ya la tengo lista, le voy a dar a aceptar y ya me está ordenando de lo que más se vendió a lo que menos se vendió, ¿verdad? Y no me alteró el total de abajo, sigue siendo el mismo total porque al momento de que se ordenaron, bueno, se volvieron a calcular si fuera necesario. Y no es la única forma de ordenar, también el ordenamiento, lo voy a volver a abrir, eh, puedo yo ordenar por más de una columna. Es muy útil, por ejemplo, cuando hay nombres dentro de las celdas. Aquí yo si quiero agregar una columna más para ordenar, le doy a agregar nivel y ahora me dice por cuál otro quieres hacer el ordenamiento. Bueno, en este ejercicio que estoy poniendo no se presta para poner un segundo ordenamiento, pero esta sería la forma. Por ejemplo, voy a
Bueno, voy a ver si es funcional. Voy a ponerle el título de artículo y lo voy a volver a seleccionar y voy a decirle que me haga el ordenamiento. Bueno, puede ser todavía por el total, aunque el total, los artículos como no se repiten, bueno, tendría yo que cambiarle primero por artículo y después por el total, a ver si se puede apreciar el ordenamiento. Entonces, primero será alfabético y después por la cantidad de mayor a menor y de la A a la Z. Así sería. Le voy a dar a aceptar. Bueno, es un ordenamiento completamente diferente al anterior, puesto que aquí primero es por alfabeto y después por la cantidad. Bueno, sería un ejemplo de cómo se puede ordenar una lista. Voy a quitar este ordenamiento que hice último, voy a dejarlo así. Otra de las funciones que tiene dentro del menú datos es el de filtro. Lo vamos a abrir. Bueno, necesito seleccionar primero esta parte. Ya me puso por aquí unos botones de lista y esto me va a servir pues para hacer separaciones dentro de mi lista de datos. Yo puedo decirle que selecciono todo y solamente quiero ver, bueno, simplemente quiero ver los colores. Me quitará los demás. En realidad solamente los ha ocultado, no los ha eliminado. Vuelvo a abrir y le puedo decir borrar el filtro. Otra forma de hacerlo, por ejemplo, en este caso, yo puedo decirle que me filtre por una cantidad o varias. Entonces, por ejemplo, todas las que sean de 100 las podría marcar. Ahí está. Por último, podríamos también hacer un filtrado por comparación. Por ejemplo, aquí en abril. Y le digo filtrar los números que sean menores de 300. Le doy aceptar. Y ya me hace la separación basado en la columna que hice el filtro. Aquí me va a poner la marca. Y esta sería una forma más de hacer una separación de los datos que tengo en mi lista. Si vuelvo a presionar el botón de filtro, bueno, desaparecerán los botones para hacer los filtrados. Con esto daríamos por terminado el segundo video de este tutorial.